Caribe somos, porque el Caribe nos une. El Caribe nos une este sábado 12 de julio, a 2 días del 14 de julio, 14 juillet, fiesta nacional de Francia. Comentaremos en rienda suelta para ustedes. Tengo el corazón también destrozado. Los vándalos le dieron fuego a una de las estructuras y construcciones más emblemáticas de la Belle Époque y de la arquitectura victoriana del Caribe, el Hotel Olofsson de Puerto Príncipe. Un horror, pero nada, no nos dejemos llevar por ese vandalismo, porque también voy a responder a las ganas que me están haciendo nuestros oyentes, Gustavo. Ya los veo por la calle y me piden, hoy me pidieron que les hablara de Coco Chanel. Por favor, profe, hable de Coco Chanel. Ventana abierta a Coco. Y quédense ahí porque tenemos también informaciones interesantísimas con lo que está sucediendo en Jarabacoa, la belleza de Jarabacoa hoy. Contigo, Delia Blanco. Por el mar de las Antillas anda un barco de papel. Por el mar de las Antillas. Anda y anda sin ti. Sí, queridos amigos, en las Antillas y por el mar de las Antillas tenemos elementos arquitectónicos irreemplazables en la historia de la arquitectura universal. Y vamos a hablar claro. Por ejemplo, si tomamos República Dominicana y vamos a Santiago, tenemos una arquitectura inolvidable de la época victoriana, de esas casas de madera con galería, y si vamos a Montecristi, el estilo victoriano es todavía más obvio. Tenemos los balconcetes, tenemos las terrazas, y tenemos los techos adornados de bordados de madera. Es decir, hay una arquitectura universal que está en el Caribe. Y si vamos a Martinica, tenemos la estructura de la biblioteca Schœlcher. Y si vamos a la isla Guadalupe, en lo más posmoderno, tenemos el Memorial Acto. Y si vamos a Curazao, pero a Curazao es de morirse, porque es un idéntico Ámsterdam pintado de colores alegres. Todas las casitas, unas al lado de otras, azul, esmeralda, morada, maravilloso. Es decir, todo el Caribe tiene una arquitectura emblemática. Y Santo Domingo, quien conoció a Samaná en su mejor época victoriana, con su churcha, y San Pedro, donde pasamos del estilo victoriano al estilo moderno, de los edificios con balcones de hierros y piedras talladas. Pues por eso nos duele, querido Gustavo, nos duele que esos vándalos quemaran el edificio Olofsson de Puerto Príncipe, ciudad que tuvo toda una catedral de madera, todo un barrio, que es el barrio que está arriba del Campo de Marzo victoriano, y el Olofsson, toda una historia. Y
Tú sabes que, Gustavo, voy a retomar el tema más adelante porque se merece que hablemos de lo que ha pasado en el Olofsson. Pero quería decirle a nuestros oyentes que sí, las Antillas tiene un patrimonio universal arquitectónico y que tocarlo es un crimen. Contigo, Delia Blanco. De Quisqueya al mundo. Sí, querido Gustavo, yo hubiese podido haber dejado el 14 de julio para la cápsula de la francofonía, pero no, porque la fiesta nacional de Francia del 14 de juillet, 14 de julio, es una fecha y es una fiesta nacional universal. Y tengo que tomar el tema para nuestra juventud, para nuestros adolescentes, para nuestros jóvenes adultos y para la gente. No es una fecha de independencia. Es una fecha de revolución política que en 1789, el pueblo de Francia se levantó desde Alsacia hasta París, hasta Vendée, hasta el sur, para terminar con la monarquía absoluta de derecho divino, una monarquía representada después del Rey Sol, Luis XIV, por Luis XVI, esposo de María Antonieta. Se reunieron los estados generales, el bajo clero, en el Campo de Marzo, y allá se unieron a los soldados, la soldatesca que bajaba de Alsacia y que protestó contra el absolutismo y tomó lo que era la Bastilla, que era una cárcel. Y de ahí se decidió acabar con la monarquía, con símbolos obviamente extremos, porque se guillotinó a Luis XVI, se llevó a la cárcel a Marie Antoinette, y los revolucionarios Danton y Robespierre, inspirados por los principios de libertad y de derecho de la persona, impusieron la República, que en 1791 se sellaría en 1791 en el primer Consejo Republicano de 1791. Entonces, eso es lo que se celebra el 14 de julio. El primer levantamiento universal que defiende los derechos de la persona, los derechos humanos, el derecho de opinión, la libertad de pensar. Y nació así por primera vez en 1791 la première constituante, la primera constituyente, sí, la primera asamblea democrática popular. Eso es lo que celebran todos los gobiernos de Francia, sean de izquierdas, de derechas, del centro. Esa es nuestra fiesta nacional, la fiesta universal de los valores democráticos para el mundo. No somos perfectos, pero hicimos ese derecho. Y Gustavo, como hay muchos jóvenes que escuchan el programa,
voy a hacer una anécdota que tiene un significado político demasiado interesante. Yo fui partícipe de la Revolución de Mayo del 68, dirigente estudiantil de la Federación Universitaria Democrática de la Ciudad Universitaria de París. Y me tocaron 78 horas de chirola en la cárcel de Vincennes. Y cuando nos hicieron el juicio a los dirigentes, cuando me tocó a mí, me dijo ¿cómo se llama el juez? Señorita, ¿desde cuándo es usted comunista? Me dice, ¿verdad? Y digo yo, señoría, comunista. Eso lo dice usted. Pero si lo fuese, sería desde 1789. Gustavo, ¿por qué? Porque los franceses no tuvimos que esperar al marxismo ni al leninismo para tener el derecho de opinar y de pensar. Y yo di esa respuesta porque quise significar que mi asunto no era dogmáticamente de partido, sino era generacional y de libertad. Y el juez dijo que se vaya, que recupere la libertad que tanto defiende, qu'elle récupère la liberté qu'elle défend tant. Pero ¿qué pasa? Que yo no sé si ese juez era de derecha o de izquierda, pero ese 1789 le tocó. A ver si tú me entiendes, Gustavo. Doy esta anécdota para que se entienda lo fuerte que es en nosotros el 14 de julio. De par en par. Bueno, queridos amigos, el horror, el vandalismo, ¿ok? Que agrede la belleza, la inteligencia, el recuerdo, el arte. Y esto es lo que hicieron los vándalos de Haití, provocando un incendio en el Olofson de Puerto Príncipe. ¿Cómo olvidar la belleza del Olofson, donde hemos pasado tantas tardes y tantas noches, Gustavo, con artistas, con escritores, con músicos? Ese hotel tan maravilloso que parecía de encaje blanco de madera, con balcones floridos, donde el escritor Graham Greene residió, y ahí fue el escenario de su obra literaria, Los Comediantes. Pero no solamente esto, La destrucción de ese hotel, de ese incendio que hicieron esos vándalos, significa a una pérdida del patrimonio histórico. Gustavo, acuérdate que yo dije en uno de mis programas de la semana pasada que ya eso no era Haití. Y esos monstruos, esos vándalos, no son haitianos. Quien tiene alma, corazón, inteligencia, no quema al Olofson, no lo quema. Entonces, ese edificio que concentró la inteligencia,
el afecto, ese edificio que reunió a todas las nacionalidades, ese edificio que marcó la etapa de la Belle Époque criolla, donde, lo vuelvo a repetir, en el 66, 1900, Graham Greene publicó Los Comediantes, esa novela inolvidable sobre la dictadura de Duvalier, que llamó la atención en todo Hollywood. ¿Ok? Pero ese Olofsson, que también recibía en sus pasillos, en sus aposentos, a la bailarina, coreógrafa y antropóloga afroamericana Miss Dunham. Miss Dunham, que se quedó en Haití enamorada. La Dunham allá se quedó y vivió por el lado de Martissant, donde hizo su propio y emblemático templo espiritual, donde fusionaba la ritualidad del vodú con la danza afroamericana y la danza moderna. Entonces, queridos amigos, qué pérdida, qué pérdida. Queridos amigos, pienso en ese hotel donde se juntaban cantantes de la época como Herbie Whitmaker, que era un crooner como Mel Tormé y Joy Williams norteamericanos, y el inefable, el inolvidable Jolicoeur. Entonces, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Se ha destruido una parte del alma, del espíritu haitiana. Se ha destruido con incendio, lo más emblemático de lo más civilizado que siempre tuvo Haití: arte, cultura, arquitectura, letras. Entonces, ahí tienes, Gustavo, lo que me confirma: esos no son haitianos. Un haitiano no puede hacer eso. Ventana abierta. Sí, queridos amigos, aquí hablamos mucho y decimos mucho sobre el Caribe. Y a veces tenemos que volver a pensar aquellos que nos han dejado un pensamiento. El Caribe tiene su propio pensamiento. Y uno de los pensadores mayores ha sido Aimé Césaire de Martinica, autor de los cuadernos del retorno al país natal. Poeta inmenso, hombre político y también fue profesor. Nació en 1913 y murió en su isla amada en 2008. Hay que saber que en su nacimiento Martinica era colonia todavía muy anclada en el colonialismo francés. Pero
Sepamos también que Francia le ofreció esa lengua maravillosa que él supo profundizar en la Escuela Normal de París, estudiando letras y civilización greco-romana, y que allá en París conoció al poeta y político de Senegal, Léopold Sédar Senghor, y que cuando hizo ese encuentro, entre ellos dos nace la unión definitiva del pensamiento de la descolonización africana y de la libertad antillana. Fíjense que en sus memorias Césaire escribe lo siguiente: todavía veo el pasillo donde estaba el secretariado del colegio. Salgo del colegio y saliendo veo un hombre chiquito, negro, un hombre más pequeño que yo, negro, un negro. Y como yo, llevaba el uniforme gris. Y me dice, ¿de dónde vienes? Y yo le digo, de Martinica. ¿Cómo te llamas? Y yo le digo, M. Césaire. ¿Y tú? Léopold Sédar Senghor. Soy de Senegal. Abrió sus brazos con un abrazo que todavía siento hoy. Entonces, ellos dos hacen que Senghor se interese por el Caribe, por las Antillas, y que nuestro M. Césaire se interese por África. De ahí nace la idea de crear el concepto de la negritude. La negritude con N mayúscula, es decir, toda la conceptualización de la civilización del mundo negro, es decir, del mundo africano, pero el mundo negro también llega a Oceanía, también llega a Papuasia, a muchos espacios del mundo. Entonces ahí dijo él que encontró humanidad, bondad y sabiduría en Senghor. Pero también conoció a Wilfredo Lam. Y con Wilfredo Lam hicieron todo un acuerdo de ética y de estética, donde Lam le dijo a él, tu poemario es mi jungla. Y él le contestó, y tu jungla es mi poemario. Quería dar estos esbozos, mi querido Gustavo, para abrirles las puertas a nuestros oyentes sobre la ética y el pensamiento universal que nació en nuestras islas, que nació en nuestro Caribe. Entonces, vale la pena conocer la obra de Césaire. Hay que leer los cuadernos de un retorno al país natal, hay que leer Cadastro, las armas milagrosas, y hay que leer el discurso sobre el colonialismo y el discurso sobre la negritud. Contigo, Delia Blanco. A rienda suelta. A rienda suelta, queridos amigos, les he prometido Coco Chanel. Rienda suelta con Coco Chanel, esa mujer, esa dama francesa que rompió con todos los esquemas de la tradición, esa mujer que le abrió el cuerpo a las mujeres, que les quitó el corsé, el aprieto, la falda,
les liberó el pecho, es decir, que les dio respiración y le permitió que sutilmente un cuerpo de mujer se dividiera en busto y piernas. Busto, la chaqueta Chanel, piernas, el pantalón Chanel, busto y piernas, el traje de tweed Chanel, chaquetón y falda. Pero ella, que nunca se definió como una mujer ni revolucionaria, muchísimo menos revolucionaria, trabajó toda su existencia para reivindicarse mujer sin ser feminista. Ella fue visionaria de la moda, de la perfumería. Primero ella fue sombrerera, ¿verdad? Tenía una tienda, una boutique de sombreros. Y toda su vida, con el nombre de Gabrielle Chanel, marcó el sello de lo que sería Francia para los siglos que siguen, es decir, la convocatoria internacional de la moda. Fue una mujer libre. Abrió la primera marca revolucionaria de la alta costura francesa. Controversial, cuestionable, no tenía ideas políticas cómodas, por haber sido demasiado tolerante con la ocupación alemana, tuvo que exiliarse, irse a Suiza, hasta que en los años 50-70 el general de Gaulle la indultara y volviera a Francia para seguir con sus imaginarios, para seguir con sus propuestas. Altiva, la revolucionaria de la moda, Coco Chanel. ¿Cómo no tomar en cuenta su libertad, su atrevimiento? Mujer de amantes, no de esposos. Mujer de negocio, no de sueños. Mujer con sueños aterrizados, que supo defender no solamente su talento creativo, pero también su voluntad, porque a lo largo de su vida luchó con todas sus fuerzas para borrar la miseria que fue la miseria de su origen, porque supo disfrazar su pasado para poder llegar y borrar el dolor de una infancia pobre, porque supo combatir el miedo y la soledad. Por eso, esa personalidad de una sensualidad atemporal fue uno de los señalamientos de la independencia, de la seducción y del estilismo francés que todavía hoy inspira, provoca y atrae a los adolescentes. Es increíble, Gustavo. Yo conozco adolescentes que me hablan de Coco Chanel como si fuera parte de ellos. Contigo, Delia Blanco. Francofonía de las Américas. Francofonía des Amériques. Sí, queridos amigos oyentes, les dije ahorita que la fiesta nacional de Francia es el resultado de la Revolución Francesa de 1789 y de la primera constituyente de 1791. Pero todo esto no pudo ser posible sin tomar en cuenta el desenvolvimiento histórico de lo que fue primero el movimiento filosófico de la Ilustración francesa. La Ilustración francesa fue todo un movimiento de conciencia sobre la condición humana,
Voltaire y Rousseau. Voltaire, que nos invita a hacer de nuestra vida el más bello y el mejor de los jardines posibles. Concepto de felicidad, referencia ecológico a la naturaleza. Rousseau, que en sus paseos solitarios evoca la existencia divina por la belleza de la tierra, de los parques, de los árboles, de la naturaleza. Pero todo ese sentir de la Ilustración aterriza en inteligencia y conocimiento la enciclopedia de Diderot, donde está la enciclopedia del conocimiento, pero también de la ciencia. Y Montesquieu que anticipa la revolución jurídica del mundo para hacer posible que los seres humanos tengan un recurso jurídico de responsabilidad y defensa con el espíritu de las leyes. Pero también con el viaje y el descubrimiento del mundo con las letras persas. Entonces, este conjunto de la Ilustración, que se reunían en París en el Café Procope, que existe todavía en el callejón que está frente al Boulevard Saint-Germain, dan inspiración política. Una aspiración política que obviamente va a entrar en contradicción con la monarquía. Se inspiran para crear un espíritu constituyente. Y si doy referencia a estos elementos, Gustavo, es que yo creo que en el mundo en el que estamos viviendo ahora, vale la pena volver a la Carta de los Derechos de la Persona de 1948, que se inspiran de la Revolución Francesa, que se inspiran de la Primera Constituyente, que se inspira de la Ilustración Francesa. Y que si el mundo se derrumba en cuanto a partidos políticos e ideologías, Francia le entregó al mundo materia, instrumento, pensamiento, documentación para tener leyes, principios, ética que defienda la condición humana. Por eso, celebrar el 14 de julio es también celebrar la condición humana. Mar y tierra, adentro. Pues sí, mar y tierra adentro. Tiene que ser bien adentro y bien protegidos, porque estas lluvias, estos vientos, realmente nos están llevando a muchas inquietudes en estos próximos meses, en estas próximas semanas, y yo quiero invitar a todos nuestros oyentes que la prudencia y la protección obliga. Entonces, señores, por favor, amen a sus ciudades. Aprovecha estos tiempos de lluvia. Aprovecha estos tiempos de peligros climáticos para visitar los museos que te rodean. Te invito en
en la ciudad capital, de visitar el Museo del Obispado, que tiene una maravilla de lo que es el arte sacro. Muy poca gente lo conoce. También te invito a ir a ver en el Club Cultural Banreservas la exposición que tienen de la maestra Elsa Núñez. Pero, tengo que atraer un poquito la atención. Aquellos que viven del lado del Cibao adentro, que cogen camino a Santiago, cojan una carretera con un sentido de bienestar y ocio. Párate en Bonao, vete a ver, visita el Museo de Arte Vidó, que es una joya, dirigido por Toribio. Párate ahí. Pero yo les anuncié también Jarabacoa. Coges el camino, detente en Jarabacoa. Cuidado con la carretera, por supuesto. Pero ahora mismo, Jarabacoa es una propuesta familiar de pequeños y medianos hoteles familiares con acogidas para grupos. Jarabacoa ahora mismo tiene una propuesta B&B como pocas ciudades en República Dominicana. Es una convocatoria interesante para pasearse por los restaurancitos, las salitas de conciertos, las galerías de arte, de artesanía. Sí, señores. Y antes de subir, también te puedes detener en La Vega. Con esto quiero decir, Gustavo, que por encima del mal tiempo, óyeme bien, de la ciudad capital a Santiago, todas las posibilidades de acceso que tienes antes de llegar a Santiago, La Vega, Jarabacoa, y te lo digo honestamente, no tienes que coger carretera a lo loco, cógela con tiempo, detente y vete como compadre Mon, Cibao adentro. Contigo, Delia Blanco.